Él es nacido en Roma y en el año 2000 fue ordenado sacerdote por el Papa Juan Pablo II. Ha realizado una maestría en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y un doctorado en Arqueología y Ciencias Bíblicas en Jerusalén. Desde hace 14 años se encuentra en Galilea, donde se desempeña como sacerdote de la diócesis del Patriarcado Latino de Jerusalén y como rector del seminario Redemptoris Mater de Galilea. Hoy es un verdadero gusto poder conversar con Francesco Voltaggio. Bueno, buenos días, estamos con el padre Francesco Voltaggio. Francesco, vos sos romano, fuiste ordenado en Roma, pero ya hace casi 20 años, si no me falla la memoria, ¿estás en Galilea o en Jerusalén? No recuerdo bien. Ahora en Galilea hace 14 años, antes vivía en Jerusalén 5 años. Claro. Y estás como rector del seminario Redemptoris Mater en Galilea. Sí. Perfecto. También, bueno, has estudiado, digamos que te has graduado en el doctorado de Sagradas Escrituras y Arqueología Bíblica. Sí, en Jerusalén, sí, exactamente. Perfecto. Bueno, mi primera pregunta, digamos, es respecto de vivir en Jerusalén, siendo católico, ¿no? Y llevar adelante allí la evangelización, porque es un lugar, digamos, bastante conflictivo entre árabes, judíos. Por ejemplo, a nosotros aquí, digamos, llega un momento en nuestra comunidad que salimos de dos en dos por las casas anunciando a Jesucristo, y no sé si esto allí se puede hacer. ¿Cómo funciona la evangelización allá, Francesco? Sí, ahora, nosotros antes de todo vivimos en Galilea, que es en Israel, pero desde aquí participamos a la evangelización también de nuestra diócesis del Patriarcado Latino de Jerusalén, que incluye, además de Israel, también la autonomía palestina, de Palestina, todavía no es un estado, de Chipre y de Jordania. Y también llevamos la evangelización en los países del Golfo Pérsico, o sea, Qatar, Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Claro que nuestra evangelización es ante de todo hacia los cristianos, porque en todos esos países hay leyes, aunque nosotros los cristianos podemos vivir en libertad, especialmente aquí en Israel. De hecho, los cristianos en Israel están aumentando, o sea, es un país donde se puede libremente profesar nuestra fe, a pesar de los conflictos que sabemos de las noticias, pero claramente nuestra acción de evangelización es, ante de todo, hacia los cristianos. Entonces, los cristianos de diferentes ritos, especialmente los cristianos que han dejado la práctica de la fe, porque en esos países, también en Israel, no se puede evangelizar directamente o hablar directamente de Jesucristo por algunas leyes del Estado, pero sí podemos dar nuestro testimonio de fe si nos preguntan de nuestra fe, y esto de hecho pasa no solamente los ateos, digamos, la gente lejana de la iglesia muchas veces nos hace preguntas sobre nuestra fe, sino también los judíos, los musulmanes, o de otras religiones en todos esos países que he dicho. Entonces nosotros damos nuestro testimonio con mucho respeto, claramente, pero también no podemos esconder la gracia que hemos recibido de haber conocido, ¿no? Sin mérito, como una gracia, nuestro Señor Jesucristo y la belleza de Cristo y de su iglesia. Vos sabés que, bueno, te he escuchado en algunas conferencias que están grabadas en YouTube y, digamos, en algunas de tus exposiciones hubo un tema que me llamó mucho la atención y quería preguntarte, que vos decías que no solamente conocer la historia del pueblo judío nos ayuda hoy a vivir la fe como católicos, sino también conociendo las celebraciones judías, las fiestas judías, incluso hoy puede ser una luz para comprender mejor nuestras celebraciones, nuestras liturgias. ¿Cómo es esto, Francesco? Seguramente esto es también parte de nuestra, podemos decir, misión, es ser un puente aquí en Tierra Santa entre el mundo árabe y el mundo judío, porque de hecho nosotros trabajamos muchos o servimos los cristianos, la mayoría árabes, pero especialmente en Israel prácticamente casi todos hablan también hebreo. Y también el mundo judío, porque desde cuando hemos abierto esta casa que tenemos en el Monte de las Bienaventuranzas,
la Domus Galilei, muchísimos judíos han empezado a visitarnos. Entonces, es parte no solamente de nuestra misión, sino de los cristianos de Tierra Santa y de los peregrinos, el contacto con la tierra, o sea, en latín el humus. O sea, la tierra no es solamente la tierra material, sino todo el trasfondo para profundizar en nuestra fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque Dios no solamente en el Nuevo Testamento, claro, se hizo carne en Jesucristo, sino también en el Antiguo Testamento, podemos decir, bajó, como dicen también los padres y los santos nuestros católicos, bajó, descendió para ser también para hablar con un lenguaje humano, no solamente como lengua, idioma hablado, sino todo el lenguaje, toda la cultura, el trasfondo. Entonces, en esto es una gracia grande, también incluso para los peregrinos que vienen y para nosotros, a profundizar todo esto, todo este trasfondo de la revelación especialmente bíblica. Y en esto ayuda mucho el ambiente también, conocer la cultura, también semita árabe, porque hay muchas cosas interesantísimas de la cultura árabe, especialmente beduina, pero no solamente, que han conservado muchas tradiciones y sobre todo las tradiciones judías, porque hay que entender que Cristo no solamente bajó del cielo, claramente, pero en verdad se hizo hombre, se encarnó en una historia concreta, en un pueblo concreto. Por ejemplo, no se puede entender el Nuevo Testamento sin conocer las fiestas judías, también los detalles de la fiesta judía. Por ejemplo, para dar solamente un ejemplo, no se puede entender la carta a los hebreos si no se entiende la importancia y si no se profundiza en el Yom Kippur, el gran día de la expiación, porque allá se presenta el cumplimiento de Jesucristo, sumo sacerdote, como un Yom Kippur que nos ha abierto el cielo, un gran día de la expiación. Entonces, en esto, claro, ya la Iglesia, especialmente en el Concilio Vaticano II, pero ya antes, siempre ha profundizado y ha claramente meditado sobre esto, pero siempre es un tesoro que hay que redescubrir. Pero hay que entender que no es solamente un interés arqueológico, o sea, también de conocer el ambiente al tiempo de Jesús, pero como dicen los documentos de la Iglesia, por ejemplo, hay un documento que se intitula cuyo título es Hablar correctamente de los judíos y del judaísmo en la predicación de la Iglesia, y esto San Juan Pablo II, que había nacido en un ambiente también de judíos, ¿no? En su ciudad había muchísimos judíos que después fueron la mayoría deportados en los campos de concentración, ha subrayado esto, o sea que no solamente conocer el judaísmo al tiempo de Jesús, pero también el judaísmo como es vivido hoy, literalmente se dice así, puede iluminar algunos aspectos de nuestra fe, porque aunque muchos judíos, o la mayoría si queremos, no ha reconocido en Jesús el Mesías, pero Dios no ha rechazado su pueblo, sigue su historia con el pueblo, entonces lo va inspirando y lo va también en sus fiestas, porque hay fiestas, tradiciones que remontan al tiempo de Jesús, hay otras que han nacido, pero algunas son también lindísimas, estupendas, y pueden ayudarnos en nuestra fe. Por eso es importante el diálogo entre las religiones, el diálogo también con el judaísmo. Claro que nosotros no tenemos que confundir evangelización y diálogo. Evangelización es un testimonio directo, como he dicho, indirecto de Jesucristo, pero eso no es en contraposición, en oposición con el diálogo. El diálogo es importantísimo porque siempre el otro, en cuanto otro, me enriquece también. Y yo también puedo enriquecerlo. Entonces esto pienso que sea muy interesante, y tengo que decir que después de un gran redescubrimiento, después del Concilio Vaticano II, ahora, en general, estamos haciendo algunos pasos atrás en conocer las raíces de nuestra fe, no solamente bíblicas, sino también judías y también patrísticas. Desgraciadamente, algunas veces hemos un poquito abandonado esta línea por varias razones que ahora sería largo decir, pero eso quiero decir que es un interés, porque después, tú sabes muy bien, Mateo, cuando se habla de estas cosas, la gente se apasiona, la gente es muy contenta porque quiere conocer las razones de su fe, el trasfondo de la revelación, conocer Cristo también en su humanidad, porque conocer Cristo en su humanidad, a través de la humanidad,
nosotros podemos verdaderamente conocer la divinidad de Jesucristo, ir hasta el corazón de Dios, al corazón de Cristo, por cuanto sea posible, claro, porque es un océano inmenso el corazón de Dios y el corazón de la revelación. Me parece esto, la verdad que es como para detenerse, ¿no? Y seguir rumiando, decimos acá, ¿no? Masticando como hacen las vacas, poco a poco, ¿no? Es lento, ¿no? Esto hay que rumiarlo bastante, ¿no? Me parece, bueno, y digamos que vos estás, yo no sé si el edificio del seminario de Galilea se encuentra en la misma Domus Galilea o es un edificio separado, es en la misma casa, ¿no? Desde Sí, está en que, la misma casa, pero es como clausura, porque una vida del seminario implica, o sea, una clausura, no porque no acogemos a los peregrinos, sino que hacemos nuestra vida de oración, de estudio y también de participar a la evangelización con los cristianos de Galilea en las parroquias. Entonces, hacemos una vida, de hecho, separada, pero estamos porque es un gran centro, entonces no mezclado claramente con los peregrinos, porque el seminario necesita su intimidad también, ¿no? desde que se inauguró esta casa allí en Galilea, han comenzado también los encuentros entre rabinos y los iniciadores del camino neocatecumenal. Esto verdaderamente es como un paso fuertísimo en este diálogo entre católicos y judíos. ¿Qué frutos podemos decir que se están dando a través de estos diálogos, Francesco? Sí, entonces el fruto más importante es haberlo hecho, en el sentido que es un milagro, o sea, y muchos de ellos nos han pedido, ¿no? Esto de hacer estos encuentros que hemos organizado con los rabinos y obispos y cardenales de la iglesia, han venido varios, y también los responsables, algunos catequistas itinerantes del camino neocatecumenal. Y haber hecho 2 veces este encuentro es un milagro, porque en las 2 ocasiones vinieron también judíos de varias diferentes corrientes del judaísmo que normalmente nunca se sientan juntos. Claro, la mayoría eran ortodoxos, porque el diálogo oficial de la Santa Sede ahora es, digamos, no solamente, pero especialmente en Israel con los judíos ortodoxos. Pero lo que hemos experimentado, los frutos, primero una gran comunión, en el sentido que no fueron solamente conferencias o charlas, sino también algunos momentos de oraciones, lo que hemos podido rezar juntos, porque después nosotros, los obispos, los cardenales, hacíamos la misa de nuestra parte y ellos hacían la oración litúrgica. Pero claro, podemos rezar juntos los salmos, ¿no? Podemos también, hemos rezado o cantado los salmos juntos. Y esto ha formado como una comunión, claro, hemos también dialogado todo eso. Y entonces, esto fue una cosa increíble. Nosotros no esperábamos de verdad esta comunión también, esa posibilidad de encuentro. Después, muchos otros frutos, por ejemplo, ahora recién la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, que es una de las universidades católicas más importantes de España, decidió entregar como, para decir, la resonancia de estos encuentros y de otros, han querido dar el doctorado honoris causa a Kiko Argüello conjuntamente con el rabino David Rosen. Fue maravilloso también. Yo también he tenido la gracia de participar a este acontecimiento, a su reconocimiento también, podemos decir, eclesial, porque es una universidad católica. Y también otro fruto de parte judía es un documento que salió, que se puede encontrar también en internet, que se intitula Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, hacia un partenariado entre los católicos, los cristianos y los judíos, porque allá algunos rabinos que fueron en esta convivencia, nosotros ya las llamamos convivencia, en el sentido que no es solamente una conferencia, sino que es un vivir juntos, un estar en comunión, como he dicho, como fruto han querido con otros rabinos recopilar un documento en el cual han dicho claramente que el cristianismo no es un error, ni una herejía, sino que es
plan de Dios para llevar la Torá. Torá quiere decir la ley de Dios, la palabra de Dios, a los gentiles. Entonces juntos tenemos también estamos en un proyecto de Dios. Esto es y otras cosas que ahora, claro, no voy aquí a hacer, se puede leer en internet. Entonces, esto, pero por ejemplo, es un fruto muy concreto. Pero pienso también, quiero decir una última cosa, que el fruto es el amor, porque es un milagro, o sea, de que después del concilio el Señor nos conceda, después de muchas heridas, eh, o sea, de verdad poder estar tan cercanos. Y el amor no tiene razones. Y entonces es el verdadero fruto que pero, digamos, no es su resultado práctico, porque después nosotros siempre queremos, ¿no?, una cosa práctica, ok, hay documentos, hay cosas, hay reconocimiento, pero el amor, se dice, es diffusivum sui, o sea, se expande por sí mismo, se dice en latín, es diffusivum sui, o sea, no podemos ver todos los frutos y las resonancias que esto puede después producir en nosotros y también en los judíos. Bueno, impresionante, ¿no? Qué alegría, ¿no? Qué milagro. La verdad que ver esas convivencias, ver esos cantos, esas danzas, ¿no? Entre judíos y obispos, etcétera, la verdad, una alegría, te llena el corazón, ¿no? Te deja contemplando un milagro cara a cara, ¿no? Bueno, Francesco, ya estamos a las puertas del Adviento. Me gustaría saber si existe alguna forma, digamos, así como están estos museos virtuales, ¿no?, que uno entra en un portal de internet y recorre como que hace como que entra al museo. Me gustaría saber si hay algunos sitios que se puedan, digamos, visitar para ver, por ejemplo, no sé, Belén, Jerusalén. ¿Vos tenés conocimiento de estos lugares así en internet? Sí, entonces hay que ver porque, claro, para entrar en el Adviento tendremos un poquito que conocer, antes de todo, bien la historia de Nazaret claro, de Belén, también el ambiente de Belén, y después en los primeros años de Jesús también el templo de Jerusalén, porque Jesús fue presentado al templo. Entonces, en relación al templo de Jerusalén hay varios sitios, últimamente hay un sitio también para ver el templo tridimensional. O sea, el problema es que todavía no hicieron excavaciones arqueológicas en el templo, entonces no sabemos exactamente, pero en base a los testimonios literarios y algunos testimonios arqueológicos, por ejemplo, en la parte sur del templo hicieron las excavaciones, no se puede en la explanada del templo porque, claro, no, es un lugar musulmano, entonces no permiten hacer excavaciones arqueológicas a los israelíes. Esto es natural, pero tenemos una reconstrucción. Entonces, entrar también el templo, que es central, es fundamental, especialmente si consideramos que para nosotros los cristianos en la fiesta del Adviento y después como preparación a la Navidad es la encarnación de Cristo, entonces Cristo como templo encarnado. Después en Belén y Nazaret hay algunos sitios, pero claro que la cosa mejor sería visitar los lugares, ¿no? Porque en estos sitios algunas veces hay reconstrucciones del lugar arqueológico, pero es claro todo el ambiente que hay, la geografía de la salvación que hay que conocer. Entonces, pero si a alguien le interesa, yo he escrito un libro más divulgativo, pero también con algunas notas científicas que se pueden profundizar, que se intitula salió también en español, editado por la BAC, entonces es fácil encontrarlo, que se llama a las fuentes de la fe en Tierra Santa, el volumen segundo, cuyo título es Adviento y Natividad del Mesías. Adviento, espera y Natividad del Mesías, que puede ayudar literariamente y también arqueológicamente a entrar en este misterio de la encarnación de Jesucristo. También se explica toda la espera del Mesías, o sea, las ideas, las concepciones que tenían los judíos del Mesías y después cómo Jesucristo, como nosotros hemos reconocido como Mesías, va a cumplir todo esto. A lo mejor puede ayudar. Todas las tradiciones judías, por ejemplo, del matrimonio,
de San José y de la Virgen María, de los primeros años, los primerísimos años de Evangelio Buenísimo. Consagra. Entonces, el título sería A las fuentes de la fe En Tierra Santa, en Tierra Santa, volumen segundo. el volumen segundo, muy bien. Adviento, espera y natividad del Mesías. Así es. Bueno. Francesco, una última pregunta. Bueno, tenemos prácticamente la misma edad, somos coetáneos, y vos te ordenaste muy joven, ¿no? Te ordenaste presbítero, muy joven. Eh, digamos, ¿cómo fue descubrir esta vocación, Francesco? ¿Cómo descubriste que el Señor te llamaba a ser presbítero, ¿no es cierto? ¿Y qué tenés, digamos, cuál sería tu mensaje para jóvenes que a lo mejor están en este camino de discernimiento? Sí, bueno, mi familia ha sido salvada por Jesucristo en la iglesia, ¿no? Y esto siempre me ha dado un agradecimiento al Señor. Pero después, cuando tenía 19 años, o sea, aunque seguía yendo a la misa, a la Eucaristía, a la iglesia, pero digamos que me he alejado, vivía con o sea, como decimos nosotros, con una pierna en la iglesia y otra en mis cosas, en mi mundo, en el mundo. Y allá el Señor me ayudó muchísimo porque mi hermano se enfermó de una enfermedad psíquica y podría ser una cosa larguísima. Nos han dicho, ¿no? Los médicos, los psiquiatras, y gritaba la noche y todo esto, un chico que nunca había tenido nada. Y entonces en esta ocasión una persona muy importante que ayudó muchísimo nuestra familia, que para nosotros, claro, fue profético esto, nos ha dicho, llevadlo en Tierra Santa y volverá curado. Mi padre no quería porque, claro, era muy complicado ir en Tierra Santa en este tiempo, y mi hermano no tenía el pasaporte, él tenía que llevar una peregrinación, pero al final obedeció a esta palabra, confió en el Señor. Mi hermano, no sé cómo, gracias a la bondad del policía en Italia es más fácil porque somos más, a lo mejor como los argentinos, más largos, digamos, pero en Israel es más complicado porque es un país, como tú has mencionado al comienzo, con muchos problemas, pero lo dejaron pasar, aunque no tenía el pasaporte válido, un milagro, como uno pueda viajar y entrar sin un pasaporte válido, y volvió totalmente curado, totalmente curado. Y para mí esto fue un signo muy fuerte. Yo tenía una novia, ¿no? Que quería mucho, 2 años y medio, pero esto, claro, me movió al interior y entonces me abrió el oído porque después, justamente en este año, era el año 93, el Papa llamó a todos los jóvenes, invitó a todos los jóvenes a ir en los Estados Unidos con San Juan Pablo II a la Jornada Mundial de la Juventud a Denver. Y allá en esta peregrinación el Señor me habló fortísimo. Yo nunca me había planteado seriamente de ser sacerdote, ¿no? Pero allá claramente he sentido la llamada del Señor, entonces volví, claro, mi vida cambió y no pensaba que era tan lindo ser sacerdote, o sea, yo pensaba a lo mejor voy a sufrir de solitud, pero resulta de soledad, disculpe, se dice de soledad, pero es exactamente el contrario. Yo digo siempre que como sacerdote sufro de compañía. No, pero para decir que el Señor me ha dado una alegría, claro, con crisis, sufrimientos, ¿no? Como todos los hombres, como los matrimonios, ¿no? Como todos, pero una alegría grandísima. Y después me enviaron sin yo pedir nada. Yo solamente he pedido de ir en misión, porque nuestra vocación es también misionera. Yo soy de la diócesis de Roma, pero también dispuesto a ir en misión a cualquier parte del mundo, y sin decírmelo me enviaron ¿dónde? En Tierra Santa. Mi sueño desde que soy pequeño, porque para agradecer al Señor, mis padres hicieron una peregrinación en Tierra Santa con todos los hijos, con 25 años de matrimonio. Yo tenía 4 años. Y mi sueño, claro, mis primísimos recuerdos son de Tierra Santa. Tenía el sueño, pero nunca lo había dicho a nadie de venir en Tierra Santa y de aprender el árabe y el hebreo. Y el Señor me lo ha concedido sin pedirlo, o sea, me enviaron aquí
aquí donde también mi hermano fue curado, porque ahora está muy bien, está casado con 5 hijos, está contentísimo, nunca volvió a tener ningún problema, digamos, de salud psíquica, totalmente curado. Y mi padre murió en Tierra Santa. Él decía, mi sueño es morir en Tierra Santa, porque él llevaba siempre algunas comunidades o grupos en Tierra Santa, y la última vez que vino, antes de partir, me ha dicho, si muero en Tierra Santa, soy el hombre más feliz del mundo. Y el Señor lo ha escuchado. Esto para decir que, según tu pregunta, ¿no? Para animar, que el Señor lo sabe todo, que sus proyectos son inefables, maravillosos, que nosotros pensamos de dar la vida al Señor, pero no es así. El Señor, ¿qué hace con nuestra vida? ¿Qué hace el Señor con mi hombre viejo, con mi vida vieja? Nada, el Señor ha venido para darnos la vida y darla en abundancia. Entonces, seguir al Señor, cada uno en su vocación, pero ahora, como tú me has preguntado, también en el presbiterado o en la vida consagrada, no es que el Señor nos quita las cosas lindas de la vida, exactamente el contrario. El Señor quiere darnos una vida llena, abundante, con las persecuciones y los sufrimientos que cada hombre por su santificación tiene también que vivir, ¿no? Pero, o sea, es todo para nosotros, todo, no es nada de sacrificarse en el sentido de dar algo. Yo siento esto, el Señor me ha donado una vida que yo no imaginaba, entonces esto, por gratitud, espero un poquito o mucho, espero dar lo que he recibido gratuitamente, gratis, darlo como puedo gratis, espero esto sí, porque tengo mucha gratitud al Señor por todo lo que hizo en mi vida, está haciendo en mi vida. En la vida de muchos también, no solamente mía, muchos hermanos y hermanas que cotidianamente encuentro. Bueno, Francesco, ha sido un placer, sé que tenés ahí mucho trabajo para hacer, están hay muchos chicos que están a tu cargo, digamos, bajo tu responsabilidad, ¿no es cierto? Debe ser muy, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no? Tener que guiar a estos jóvenes en su formación al presbiterado, ¿no? Bueno, así que el Señor te bendiga, gracias por este tiempo. Muchas gracias. A ti también, te agradezco mucho y que el Señor te bendiga, y también muchos saludos a Argentina, porque un pedacito de mi corazón, un pedazo está también en Argentina, porque el Señor me ha concedido por un tiempo, aunque breve, pero fue muy importante para mí de ir también en Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino también en Formosa y Corrientes, y allá ver también tantos milagros en algunos hermanos que me ayudaron muchísimo también en mi vocación, porque todavía no era presbítero, estaba en el camino hacia el presbiterado. Entonces, un abrazo también a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Francesco. Estamos en comunión con la oración. Siempre. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Chao. un abrazo.